Y en este breve video me quiero referir al cruce de los Andes, protagonizado por el general don José Francisco de San Martín, considerado una de las epopeyas más grandes y más épicas de la historia universal. Se suele comparar este cruce con otros cruces, como el de Aníbal, como el de Napoleón en los Alpes, pero San Martín franqueó alturas mucho más grandes. Por ejemplo, Napoleón hasta 3.000 y pico de metros de altura sobre el nivel del mar. En cambio, San Martín escaló hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, además de que no encontró población alguna, no encontró forrajes para los animales, se los tenía que llevar el forraje él mismo. En muchos puntos de la cordillera no encontraba agua, por lo cual tenía que llevar chifles, es decir, que se hacían con cuernos de vaca para tomar agua. Entonces, este cruce es de lo más grande que se ha hecho en la historia. Por supuesto, hubo cruces protagonizados por vaqueanos, por receros, por pequeños destacamentos, pero un ejército tan grande con tantos pertrechos no fue posible hasta que San Martín sí lo hizo posible. Quiero recordarles que San Martín traspasó hasta casi 5 cordilleras, 5 cordones montañosos. Durante el día hacía más de 30 grados de calor y de noche de golpe bajaba la temperatura a 10 grados bajo cero. Tuvieron que soportar tormentas de granizo, de nieve. Además, al ejército lo atacó el mal de la puna o el soroche, que es cuando se reduce la presión atmosférica y hay poco oxígeno. Entonces eso provoca mareos, descompostura, aceleración del pulso y demás. Entonces muchos soldados y muchos animales perecieron en el medio de la montaña por el soroche. Tenían que llevar alimentos. San Martín estuvo en todos los detalles. Quiero que tengan en cuenta que desde que asume San Martín como gobernador de Cuyo en 1817, en 1814, hasta 1817 transcurrieron 3 años y pico, casi 4 años que San Martín estuvo preparando este cruce. Desde que él se instaló en el campamento del Plumerillo, tuvo que fabricar armamento por intermedio de Fray Luis Beltrán, tuvo que fundir las campanas para hacer balas, para hacer fusiles, para hacer balas de cañón. Hubo que improvisar pólvora que se hacía con salitre. Para eso estaba Álvarez Condarco, que era uno de los tantos ingenieros que tenía el ejército de los Andes. Nada quedó librado al azar. Toda la vestimenta hubo que confeccionarla, hubo que pedirle a los pobladores de Mendoza que donaran frazadas, ropa vieja, muchos tuvieron que coser ropa, muchos tuvieron que hacer zapatos para el ejército, botas para el ejército. Nada se dejó librado al azar, se tuvieron que confeccionar herraduras especiales para los caballos y para las mulas. Los cañones en grandes desfiladeros tenían que ser llevados a lomo de mula o con maquinarias que eran inventadas por Fray Luis Beltrán para, metafóricamente, como decía Fray Luis Beltrán, mediante esas máquinas los cañones tenían que volar sobre la cordillera. Fue muy difícil, fue muy penoso cruzar la cordillera. 24 días duró el cruce. Fueron 6 columnas. Las principales fueron por el paso de Los Patos y el paso de Uspallata, por donde fueron San Martín y Las Heras. Pero San Martín, previo a este cruce, utilizó una estrategia llamada Guerra de Zapa, que significa introducir
espías del lado chileno. Él hizo todo un sistema de espionaje y contraespionaje para hacerle creer al gobernador de Chile lo que él quería, lo que San Martín quería. De tal forma que cuando San Martín cruza los Andes y llega a los llanos de Chacabuco, a la cuesta de Chacabuco, el ejército español, que era mucho más numeroso, estaba distribuido por todo lo largo de Chile, porque no se sabía exactamente por dónde San Martín iba a cruzar. Hasta inclusive, previo al cruce, parlamentó con los indios pehuenches para decirles que iba a cruzar por el sur, y sabía que los indios pehuenches iban a decirle al gobernador de Chile que San Martín les había pedido permiso para cruzar por el sur. Entonces los engañó totalmente. El gobernador de Chile y los realistas en Chile estaban totalmente desorientados y no sabían por dónde San Martín finalmente iba a cruzar. Por eso, como les dije, cuando llegó a Chacabuco, había muchos menos efectivos a quienes vencer. Les quiero dar algunos números del cruce de los Andes, porque durante su vejez San Martín se escribía cartas con el general William Miller, quien estuvo en la campaña sanmartiniana, y William Miller fue el que escribió memorias sobre todos estos hechos. Y les quiero leer algunos números que son asombrosos. San Martín viajó al cruce de los Andes con 1.600 caballos, y de esos caballos solamente llegaron 500 en muy malas condiciones después del cruce para combatir. O sea, la batalla de Chacabuco se ganó con caballos en muy mal estado. Y también debo decirles que de las aproximadamente 10.000 mulas que viajaron por la cordillera, solamente llegaron en muy mal estado 1.300 mulas. Todas las demás quedaron muertas en el medio de la cordillera. Por lo cual les digo que esta empresa fue penosa y terrible. Y por eso es considerada una de las epopeyas más grandes de la historia. ¿Qué comían los soldados? Los soldados comían un potaje llamado charquicán, que era carne seca, con maíz tostado y con grasa y ají picante. Y además tenían que llevar forrajes y alimentos para los animales, llevaban reses para faenar, tenían que llevar en los chifles, además de agua, que escaseaba mucho en la cordillera, tenían que llevar aguardiente para poder combatir el frío. Y esa imagen que nosotros tenemos, ¿no?, de películas o de documentales de un San Martín cruzando la cordillera con un caballo blanco, eso no es cierto, porque San Martín cruzó los Andes a lomo de mula y en camilla, porque él estaba enfermo, tenía males hepáticos, tenía que tomar un derivado del opio que se llamaba láudano para poder alivianar sus dolores ulcerosos. Por lo cual esto lo hace mucho más grande. Además de que, bueno, se han escrito muchos trabajos en donde se dice que San Martín jamás tuvo un caballo blanco. Por lo cual, cuando en una pintura vemos a un San Martín con un caballo blanco, tenemos que decir que el pintor puso el caballo blanco para sobresaltar el cuadro, pero está muy, muy alejado de la realidad. Y cuando ustedes ven, hay dos películas, ¿no? Una de ellas es El Santo de la Espada, que está inspirada en la película, en el libro El Santo de la Espada de Ricardo Rojas. Esa película fue dirigida por Torre Nilsson y uno de los actores, el actor principal que encarna a San Martín, es Alfredo Alcón. Es una muy buena película, pero digamos que ahí ustedes van a ver un San Martín muy santo de la espada, muy metafórico, muy broncíneo. Pero si ustedes quieren ver un San Martín más real, tienen que ver la película Revolución, protagonizada por Rodrigo de la Serna. Ahí hay un San Martín
más real. Se ve la batalla de Chacabuco como realmente fue, bien sangrienta, porque eran muy sangrientas las batallas. Y debo decirles que este plan que pergeñó San Martín era el más adecuado, porque hasta la llegada de San Martín, los ejércitos iban por el Alto Perú, y en el Alto Perú tenían innumerables derrotas. Entonces San Martín, cuando estuvo en el ejército del norte, dijo que por acá no iba a poder hacer ningún camino. Solo se podía hacer una guerra defensiva y nada más, y para eso estaban los gauchos infernales de Güemes, que hicieron la famosa guerra de guerrillas. Y estaba Manuel Belgrano, con su ejército también. Si no hubiese sido por Güemes y por Belgrano, que un poco le cuidaron las espaldas a San Martín no hubiese podido hacer ese cruce que hizo. Y digamos que el plan de San Martín era un plan que posiblemente pudo haber sido copiado de un oficial inglés llamado Thomas Maitland, que decía que había que establecer un gobierno en Mendoza, preparar un ejército numeroso, cruzar los Andes, libertar Chile y luego por mar libertar Perú, que era el corazón del poderío español en América. Y el plan Thomas Maitland era prácticamente casi un calco. Pero más allá de si San Martín fue el que hizo este plan o lo copió de alguien, era el plan más adecuado. Por el Alto Perú, como les dije antes, no era posible. Gracias a esta epopeya, San Martín pudo libertar Chile, y quiero decirles que cuando llega a Chacabuco, que es el combate que él tiene que librar apenas baja la cordillera con los caballos en malas condiciones, era una batalla que casi se perdió, casi se pierde, porque O'Higgins, con su columna, tenía que entrar casi al mismo tiempo que Soler por la retaguardia. Y O'Higgins, que era un bravo oficial, entró mucho antes en combate y casi compromete el combate. Igualmente San Martín, que era su amigo, tuvo la delicadeza de no incluir esta pequeña torpeza, digamos, en el parte de batalla. Esto lo sabemos por cartas íntimas que San Martín se escribió con sus amigos, de que O'Higgins casi compromete esta batalla que fue el principio del fin del poderío español en América. Por eso hay que venerar al general San Martín. Esto es muy grande, se estudia en todos los ejércitos del mundo. Tenemos el orgullo de que la campaña de un argentino se estudia en todos los ejércitos del mundo. San Martín fue capaz de franquear las cordilleras más elevadas del globo. Y no le importó los problemas que tuvo que sortear, a pesar de que él decía antes del cruce que más que vencer a los enemigos, lo que no lo dejaba dormir era cruzar esos inmensos montes. Y sin embargo lo logró. Y lo hizo, y vaya si lo hizo. Por eso San Martín tiene su nombre escrito como uno de los más grandes hombres de la historia universal. Gloria al general don José Francisco de San Martín.